Ese nexo lo está investigando la justicia en España, ¿no? Podemos, a día de hoy, el partido que está cogobernando el gobierno de España, está siendo investigado por la justicia española, por un tribunal de justicia, por haber recibido pagos presuntamente ilegales del extranjero, entre los que se encuentra, por poner solo algún ejemplo, parte del dinero que cobró la consultora chavista mexicana Neurona del gobierno de Evo Morales. Y es enormemente reveladora, ¿no? En primer lugar porque fue tomada en el avión presidencial, en el Falcon que usaba Evo Morales. En segundo lugar porque la fecha en la que se toma es verdaderamente reveladora y escandalosa, ¿no? Esta imagen se toma en marzo del año 2019, es decir, cuando Evo Morales todavía era presidente del país y cuando Noemí Meneses tan solo tenía 17 años. Es de Leonardo Loza, candidato ahora al Senado por Cochabamba, posaba hasta en 8 ocasiones con el bebé, con la madre del bebé y con la abuela del bebé. Ahí vemos una de las fotografías. O sea, Leonardo Loza sabía de que esa bebé que tiene en sus manos en esta fotografía es hija de Evo Morales. Hoy ustedes han hecho una denuncia muy importante ante la Fiscalía. Cuéntenos, por favor, doctor, a toda Bolivia y al mundo de qué se trata esta denuncia. Bueno, mire, el periodista entre ambas aguas ha establecido un elemento que es muy importante. Terminamos el mes entre ambas aguas y ya está con nosotros. Muy buenas noches, Alejandro. Bienvenido a la red estatal más grande del país. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haberme invitado. Bueno, Alejandro, la gente ya te conoce hace mucho porque tú llegas a Bolivia en diciembre del año pasado, ¿es cierto? Así es, a mí me mandó mi periódico, OK Diario, con 2 misiones principalmente. Por un lado, encontrar, si es que lo sabía, los nexos económicos entre Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y Pablo Iglesias, un político español que a día de hoy es el vicepresidente del gobierno de España. Para la gente que no sepa quién es un político hecho a imagen y semejanza de personajes políticos como Evo Morales, Nicolás Maduro o Hugo Chávez. Esa fue la primera misión. La segunda misión fue tratar de averiguar qué fue lo que ocurrió en la residencia diplomática de México, en La Rinconada, aquí en La Paz, cuando un grupo de geos españoles trataron de acceder armados y encapuchados a la embajada diplomática. Luego se han ido sucediendo otras investigaciones con las que me he ido tropezando, como por ejemplo averiguar el paradero del exministro Carlos Romero cuando nadie sabía dónde estaba, o diversos casos de pedofilia de Evo Morales. Bueno, Bolivia ha estado gobernada durante 14 años, como tú sabes, por Evo Morales. 14 años donde se han tapado muchísimas cosas. Y este no es un secreto para nadie, Alejandro. Y tú que vienes desde afuera, venías de afuera a investigar un nexo. ¿Había realmente este nexo entre poder que había 14 años, Evo Morales con sus ministros, Carlos Romero, y su otro ministro, Juan Ramón de la Quintana, por ejemplo, con Podemos de España? Sí, por supuesto. A día de hoy ese nexo lo está investigando la justicia en España, ¿no? Podemos, a día de hoy, el partido que está cogobernando el gobierno de España, está siendo investigado por la justicia española, por un tribunal de justicia, por haber recibido pagos presuntamente ilegales del extranjero, entre los que se encuentra, por poner solo algún ejemplo, parte del dinero que cobró la consultora chavista mexicana Neurona del gobierno de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales pagó 1,6 millones de dólares a esta consultora constituida ad hoc para recibir este dinero de las arcas públicas de los bolivianos, que parte de ese dinero acabó en los bolsillos de la formación política española, ¿no? Por lo tanto, ese nexo económico está completamente probado. Otra de las maneras con las que Podemos consiguió dinero de todos los bolivianos fue a través de la Fundación CEPS, una fundación que se encargaba de asesorar política y estratégicamente a diversos gobiernos de Latinoamérica. Casualmente en todos ellos gobernaba la izquierda y la ultraizquierda, lógicamente lo hacían a cambio de dinero, y Pablo Iglesias y los fundadores del partido político Podemos formaban parte de esa directiva. Solo entre Venezuela y Bolivia cobraron en poco más de 5 años 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, una gran cantidad. Es una cifra muy, pero muy grande. Pero ahora vamos a ir a este video, por favor, Alejandro, con el cual yo te conozco y te conoce todo el país, toda Bolivia. Vamos a ver este video, por favor, adelante. Disculpe, ¿cuánto dinero le ha pagado Evo Morales y el gobierno del que usted formaba parte a Pablo Iglesias y a Podemos? No tengo idea.
No tenía contacto con Disculpe, no, sí, solo un minuto. Pero usted ha sido ministro, ¿verdad?, del gobierno de Evo Morales. pero no tenía- ¿Y por qué le ha pagado en contratos varios millones de euros? No conozco, no conocí ese tema. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Pablo Iglesias? Bueno, este video le da la vuelta al mundo y aquí comenzamos a conocerte en Bolivia, Alejandro, cuando tú en exclusiva lo agarras al ex ministro de gobierno, Carlos Romero, en ese entonces ministro de gobierno de Evo Morales. ¿Cómo se da esto, Alejandro? Ahora sí te lo podemos preguntar, ya ha pasado casi un año. Efectivamente, ha pasado ya casi un año y la noticia sigue repercutiendo, ¿no? Fue algo muy sencillo, ¿no? Yo cuando empiezo a investigar los nexos económicos entre el gobierno de Evo Morales y Pablo Iglesias, aquí también lo empieza a investigar la Fiscalía General del Estado. Luego ha ido pasando el tiempo y hemos visto cómo la investigación ha sido guardada en un cajón. Pero en aquel momento, en el mes de enero del año 2020, cuando ocurrieron estas imágenes, yo decido buscar al exministro de Gobierno, Carlos Romero, por una sencilla razón. Porque en la investigación que yo estoy haciendo logro hacerme con el dato de que el nexo entre Evo Morales y Pablo Iglesias estaba realizado por los exministros Juan Ramón de la Quintana y Carlos Romero. Juan Ramón de la Quintana está en la residencia diplomática de México, por lo tanto es inaccesible. Y yo siempre preguntaba, ¿no?, ¿dónde está Carlos Romero? La gente no me lo sabía decir. La gente me decía, desde que Evo Morales huyó de Bolivia tras el fraude electoral, ha desaparecido. Nadie sabía si estaba en México, si estaba en Argentina, si estaba gastándose el dinero en alguna isla paradisíaca del Caribe. Entonces es ahí donde arranca mi búsqueda y créeme, tras una ardua investigación doy con el domicilio y una vez di con el domicilio lo único que tuve que hacer fue esperar a que él saliera a la calle, ¿no? Porque él vivía prácticamente la clandestinidad. Él no salía, vivía aterrado porque le pudiera ocurrir cualquier cosa. Yo siempre digo a modo de anécdota, él vivía entonces con su hermana y yo veía todos los días cómo la hermana bajaba al supermercado y compraba latas de comida hecha, ¿no? Un día tuvo un descuido, salió a la calle y ese fue mi momento para abordarlo. ¿Cuántos días has estado buscando esta entrevista, Alejandro, que le ha dado la vuelta al mundo? Pues no te exagero si te digo aproximadamente 15, 20 días, ¿no? Lo que ocurre que los 10 últimos días hasta que ya lo encuentro fueron los más intensos, ¿no? Porque, insisto, él no salía y realmente fue bastante difícil ubicarlo. Yo siempre digo que ese vídeo que acabamos de ver marcó un antes y un después por una sencilla razón, porque a raíz de la publicación del reportaje, a raíz de No Hay Diario descubrir dónde estaba el ministro de Evo Morales, investigado, entre otras cosas, por los nexos entre Evo Morales y Pablo Iglesias, en menos de 24 horas fue aprehendido. Y tras una estadía breve en un hospital, que luego resultó ser prácticamente ficticia, porque no le ocurría nada, hemos visto cómo ha estado del orden de 6 meses en la cárcel de San Pedro y ahora se encuentra en detención domiciliaria, ¿no? Ahora lo único que hace falta es que la justicia haga su trabajo y realmente se le juzgue si es que ha cometido delitos, como parece que sí. Bueno, yo leí un artículo en el que se hablaba de un narcoestado de Evo Morales para financiar, digamos, este tema de Podemos y Neurona también, un caso aquí en Bolivia. ¿Qué lograste investigar acerca de este tema, Alejandro? Bueno, por poneros algún ejemplo, recientemente he entrevistado al coronel Germán Cardona, que vosotros aquí en Bolivia conocéis muy bien, y fue un alto cargo del ejército de aquí de Bolivia que fue represaliado e incluso llegaron a secuestrar a un familiar suyo por denunciar una trama donde presuntamente participaba el gobierno de Evo Morales, que controlaba el narcotráfico que existe en el Chapare. Y de la misma manera hablaba de los pagos que Evo Morales le hacía a Podemos, ¿no? Por lo tanto, ahora solo falta que los tribunales de justicia investiguen todo esto, ¿no? Porque la imagen que tienen en el exterior de Bolivia y en el exterior de Latinoamérica de Evo Morales es bien distinta a la que cualquier persona que haya vivido aquí tiene, ¿no? En fin, habrá que preguntarse también por qué. Para los políticos españoles de izquierda, Evo Morales es un personaje a seguir. Es una persona a la cual admiran políticamente, ¿no? Realmente si supieran la gestión que ha hecho durante estos 14 años y su trayectoria, pues en fin, se escandalizaría la gente, ¿no?, que le apoya. ¿Tú crees, Alejandro, que esta imagen de Evo Morales ha sido un montaje bien hecho, tal vez? Es decir, lo condecoran con honoris causa en varios lugares, lo ven como un líder de los indígenas, por ejemplo, algunos lo endiosan, por ejemplo. Pero ¿tú crees, Alejandro, que ha sido un marketing muy bien hecho de Evo Morales para que crean lo que tú nos estás diciendo en los partidos de izquierda en España?
Eso está claro, o sea, es decir, él ha tenido buenos asesores que le han permitido decir esto lo tienes que hacer aquí y esto lo tienes que hacer por este otro camino, ¿no? Y los medios de comunicación han tenido muchísimo que ver, pero no solo los bolivianos, también los internacionales, ¿no? Por eso mis jefes siempre me lo dicen a mí, ¿no? Cuando se habla de un tema o cuando se publica una investigación determinada, el periodista siempre tiene que estar al pie de la calle y en el lugar de los hechos. Yo podía haberme quedado perfectamente en España investigando casos de corrupción de Bolivia por una sencilla razón, porque a pesar de que nos encontremos a más de 10.000 kilómetros, vivimos en un mundo completamente globalizado. Puedo tener acceso a información, puedo llamar a gente, puedo contrastar informaciones, pero lógicamente la calidad de los reportajes periodísticos y de las investigaciones nada tiene que ver cuando el periodista acude al lugar de los hechos. Eso es lo que ha ocurrido con Evo Morales. Como nadie realmente se interesó, se fiaban de la imagen que él proyectaba internacionalmente, pues ese es el resultado que ha habido a día de hoy, ¿no? Alejandro, ¿tú qué encuentras? Encuentras una imagen totalmente diferente a lo que se hablaba de Evo Morales entonces en España y empiezas precisamente a sacar y agarrar la mareja del novillo y encuentras cosas que nadie se esperaba. Realmente. Por ejemplo, el tema de CAMSE. No sé si lo recuerdas, Alejandro. Perfectamente. Cuando Evo Morales favorece a su expareja, Gabriela Zapata, que ha sido un boom en Bolivia, con estos contratos que en ese momento ha sido un escándalo, con un supuesto hijo también, que él dijo que sí existía y después dijo que había muerto. Toda una novela. ¿Qué hay de esto, Alejandro? Tú también tienes investigaciones. Bueno, vamos a ver, yo ese caso lo conocí cuando llegué en el mes de diciembre del año pasado y lógicamente lo primero que hice fue empaparme de esa investigación que sin duda es apasionante desde el punto de vista periodístico, ¿no? Cómo el reputado y prestigioso Carlos Valverde logró una de las exclusivas periodísticas más sonadas cuando hablamos de la trayectoria política, ¿no? de Evo Morales. Es un caso muy parecido al que yo luego posteriormente publiqué en referencia a Carlos Romero, ¿no? Porque la primera noticia que publiqué de él fue su paradero, cuando nadie conocía su ubicación, pero luego posteriormente lo que ocurrió fue que, debido a la gran presencia mediática que tuve durante mi primer viaje aquí en Bolivia, la gente me paraba muchísimo por la calle y me llegaba muchísima información. Lógicamente, yo como periodista tenía que cribar todo eso, ¿no? Y entre toda la información que me llegaba logré hacerme, lo recordarás, con una denuncia que fue presentada por una persona en el mes de agosto del año 2019 en el Ministerio de Gobierno, cuando Carlos Romero todavía era ministro, donde se detallaban una serie de hechos completamente escandalosos. Y por resumirte muchísimo la historia, lo que se explicaba era que Carlos Romero tenía una pareja que se llamaba Lorgia Fuentes Betancourt, a la cual habría beneficiado adjudicándola contratos en la empresa donde trabajaba. ¿Dónde trabajaba Lorgia Fuentes? En CAMSE, en la misma empresa de Gabriela Zapata. Es una señora que a día de hoy está detenida en prisión domiciliaria y que está siendo investigada por legitimación de ganancias ilícitas. En el momento en el que en OK Diario publicamos esta exclusiva, rápidamente aquí las autoridades se pusieron a investigarlo y descubrieron, entre otras barbaridades, cómo su patrimonio era espectacular si se comparaba con el nivel de vida que ya llevaba, ¿no? Incluso llegaron a destapar las autoridades aquí como ella contaba con gran dinero, con una cantidad altísima en el paraíso fiscal de Panamá, solo por poner un ejemplo, ¿no? Por no hablar de las propiedades inmobiliarias. ¿Recuerdas hasta cuánto ascendía este monto, Alejandro? Pues no lo recuerdo exactamente, pero era una cantidad millonaria. Millonaria. Y lo que más llamaba la atención era que no se correspondía con la trayectoria profesional de una persona, ¿no? Porque si cualquier profesional es bueno en su trabajo y gana dinero, legítimamente puede gastarlo en lo que le da la real gana, ¿no? ¿Dónde está el problema? Cuando tú no has podido demostrar una solvencia económica durante unos años y prácticamente de la noche a la mañana pasas de vivir en un cuarto de 5 metros cuadrados a comprarte una casa de 1 millón de euros y pagarla, como decimos en España de manera ordinaria, a toca-teja, es decir, de golpe, sin hipotecarte. Las autoridades investigaron este caso e, insisto, a día de hoy se está investigando a Lorgia Fuentes por legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, y si hablamos de permisos fiscales, por ejemplo, en Panamá también se sabía que Evo Morales y Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, también tenía mucho dinero por ese lado. Por eso el escándalo que estalló en el mundo de que se trató de minimizar. ¿Tú tenías dato de esto también, Alejandro? Bueno, yo desconocía esa investigación.
¿no? Lo desconocía, pero todos conocemos, ¿no? Hace ya varios años se destapó lo que se denominó en todo el mundo como los papeles de Panamá, que fue una filtración de un despacho de abogados llamado Mossack Fonseca a un periodista de investigación alemán, y cómo se conocieron pues cantidades ingentes de dinero que tenían políticos, empresarios y gente poderosa de todo el mundo a buen recaudo en un paraíso fiscal, eludiendo impuestos para, en fin, pues gastarte todo tu dinero y no tributar en tu país. Bueno, tenemos que ir ahora a un breve corte. Esta entrevista realmente está muy interesante. Nos están llegando muchos mensajes de WhatsApp, pero lo que tú nos estás diciendo lo vamos a complementar con el doctor Eduardo León más adelante, que sabe mucho del tema de Gabriela Zapata también. Incluso él estuvo en la cárcel por ese tema, pero además hablaremos de los casos de estupro. Realmente esa imagen que se vendía de Evo Morales al mundo de ser el gran líder aquí en Bolivia, ¿cuál era la realidad? Esta investigación de Alejandro Entrambasaguas, que está con nosotros. Más adelante los detalles, no se vaya. Ya que nos siguen a través de las redes sociales. Y es que el tema está muy interesante y tenemos en exclusiva también a Alejandro Entrambasaguas con nosotros, quien sigue acá en el set, y vamos a seguir hablando de diferentes temas, pero también antes de esto, vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo León. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a Bolivia TV, el canal más grande de Bolivia. Y empezar de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor León, en nuestro contacto Zoom. Bienvenido. Buenas noches a usted, Alejandro, y a todo el país. A sus órdenes. Doctor, en unos minutos más vamos a hacer que usted participe de esta charla, pero quiero que entremos, por favor, a hablar con Alejandro de los nuevos escándalos. Alejandro viene a ver este nexo que se tenía precisamente con el partido de Pablo Iglesias, de Podemos, en España, pero se empieza a encontrar con cosas aquí en Bolivia que me imagino que lo dejaron sorprendido también, ¿o no, Alejandro? Sí, bueno, me llamó la atención, ¿no? Pero esto es como cualquier periodista de investigación, coge un hilo, no lo suelta hasta que el ovillo acaba, ¿no? Y conforme vas tirando, te vas encontrando y te vas dando sorpresas, uno sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Y a mí es lo que me ha ocurrido, ¿no? Vine para investigar los nexos económicos entre Evo Morales y Pablo Iglesias, sigo investigando ese asunto, pero, en fin, la actualidad me ha llevado a otros casos como los que hoy vamos a hablar aquí, ¿no? De la pedofilia de Evo Morales. El caso, por ejemplo, de estupro, el caso de Noemí, es un nombre que suena y que indigna también a muchas mujeres en nuestro país y a nivel internacional. Una jovencita en la que se muestra fotos con Evo Morales y que se encuentra por casualidad que él tenía nexos y que ella tenía nexos con él y que incluso se la llevó a Argentina, a México. Cuéntanos de esto, por favor, Alejandro. A día de hoy, Noemí Meneses se encuentra en Buenos Aires, viviendo en Argentina con Evo Morales. Nosotros en OK Diario publicamos la primera noticia de Noemí Meneses, y el asunto fue que después de una ardua investigación tuvimos acceso a un informe que llevaba realizando ya un tiempo la policía boliviana, concretamente la FELCC, donde se revelaba que Evo Morales podía haber mantenido una relación sentimental que existía en la actualidad con una niña menor de edad. En ese informe se vuelca prácticamente al completo el contenido del teléfono de esta joven, de esta niña, y quedan registradas desde las llamadas que tiene con Evo Morales hasta los mensajes de WhatsApp y las fotografías que se mandan entre ellos, que son algunas de las que he publicado en OK Diario. Lo verdaderamente relevante de toda esta historia es cómo comenzó, de la manera más tonta posible. La policía detuvo una vagoneta, como decís aquí, que pertenecía a la gobernación de Cochabamba y que casualmente había sido dada por robada tiempo atrás. Y a raíz de ese hecho, investigan los teléfonos de los tres implicados. Noemí Meneses se encontraba en el interior de ese vehículo y se encuentran con el pastel, ¿no? Que es que esta niña mantenía una relación presuntamente con Evo Morales. Y justamente ella guardaba estas pruebas en su propio celular, en su propio teléfono, y también hay unos videos de feliz aniversario que le dice a Evo Morales, y esta foto también le da la vuelta al mundo cuando se la ve a Noemí Meneses dentro de lo que era el avión presidencial,
Vamos a mostrar, por favor, esta fotografía a continuación en las pantallas de Bolivia TV. Esto nos demuestra que el nexo con Evo Morales iba cuando él era presidente, ¿o no, Alejandro? Así se comprueba con esta fotografía. Esta fotografía la hemos publicado en OK Diario anoche y es enormemente reveladora, ¿no? En primer lugar porque fue tomada en el avión presidencial, en el Falcon que usaba Evo Morales. En segundo lugar porque la fecha en la que se toma es verdaderamente reveladora y escandalosa, ¿no? Esta imagen se toma en marzo del año 2019, es decir, cuando Evo Morales todavía era presidente del país y cuando Noemí Meneses tan solo tenía 17 años, es decir, era menor de edad. Nosotros en OK Diario hemos publicado esta instantánea que teníamos ya la seguridad de que había sido tomada en ese avión presidencial, pero con todo quisimos hacer una comparación de cualquier fotografía de Evo Morales en el interior de esta aeronave y claro, todo coincidía, desde el color del sillón, pasando por el mueble que Noemí Meneses tiene a su izquierda, de madera, el cenicero de cristal y, en fin, la tarima y lo que parece una cama que hay justo detrás del asiento. Bueno, este ha sido un hecho que ha sido muy criticado por todos, incluso la presidenta Yanine Áñez, pues ha hablado también de este tema que no podía quedar en impunidad. Estamos hablando de un gobernante del país que ha estado con una menor de edad, con chiquillas, con menores de edad, algo que indigna bastante. Ha habido gente que ha entrado al fondo de la cuestión, ¿no? Y claro, sería faltar a la verdad si no digo que a día de hoy Noemí Meneses es mayor de edad, tiene 19 años, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que la tesis de los investigadores es que esta relación arranca cuando ella es menor de edad y se basan en el famoso vídeo donde ella felicita a Evo Morales por el aniversario de pareja que tienen y donde ella dice feliz quinto aniversario, ¿no? Hace 5 años tenía 14 años, por lo tanto era menor de edad, ¿no? Pero la fotografía que hemos revelado en OK Diario, donde se la ve en el avión presidencial, vuelve otra vez a reconfirmar que su vínculo con Evo Morales empezó a darse cuando ella era menor de edad, porque esa imagen fue tomada cuando tenía 17 años, es decir, era menor de edad. Pero a día de hoy tiene 19 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está en haber cometido o no haber cometido el delito, ¿no? Porque si ella ya es mayor de edad, puede que no se haya cometido ningún delito, pero éticamente, moralmente, de cara al exterior, por tan solo un día, que es la diferencia entre tener 17 y tener 18 años, ¿hay una diferencia de condena moral? No lo creo. La condena moral se realiza, creo yo, por el simple hecho de que un señor de 60 años, que ha sido presidente del país durante 14, pudo usar el cargo que ostentó durante todo este tiempo precisamente para cometer presuntamente este tipo de abusos sexuales con las más débiles, con las niñas menores de edad. Y sobre todo, aprovechando la impunidad que ejercía sobre sí mismo precisamente por el cargo que ostentaba. Claro, un cargo que lo llevó a tener 14 años en el poder en Bolivia, en el que el movimiento al socialismo, para nadie es un secreto esto, manejó todos los poderes en su momento. Claro, aquí la separación de poderes nunca ha existido. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a Bolivia, a finales del mes de diciembre, entrevisté a algunos ministros, lo publicamos en OK Diario, y realmente una de las entrevistas más reveladoras fue la que le realicé al ministro de Justicia, a Álvaro Coimbra, y cómo me contaba con toda naturalidad, ¿no? Con toda naturalidad en el sentido de que, en fin, ministro, ¿no? Cómo para ser juez en Bolivia había gente que estudiaba la carrera de Derecho y hacían oposición. Opositaba judicaturas, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. Y, en fin, si te sacas la oposición, eres juez. Como durante el periodo de Evo Morales, sobre todo durante la última etapa, llegaba gente, pagaba $20.000 y automáticamente uno se convertía en juez. Por lo tanto, en fin, si eso no es escandaloso, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque el nivel de democracia que hay en un país se mide, creo yo, por dos vías, ¿no? Por un lado, la calidad de los medios de comunicación y por otro, la separación de poderes. Y claro, si una persona pagaba $20.000 y se convertía en juez, de separación de poderes nada. Habría otra cosa, pero separación de poderes, desde luego que no existía. Bueno,
Realmente este tema tiene muchas más aristas, porque eso solo fue el principio. Hablar de Noemí solo fue el principio, porque además a Noemí se la veía en un video en Argentina precisamente desde hace 2 meses aproximadamente, y ahí se comprueba que realmente Noemí estaba en la Argentina y con Evo Morales. Y Evo Morales con un séquito de personas que va desde las secretarias, la cuidadora, el chofer también, y todos los que trabajan para él. Realmente él no le está pasando mal en la Argentina. Él está viviendo a todo lujo, empezando por la vivienda en la que reside, un palacete ubicado en la calle Conesa del centro de la ciudad de Buenos Aires, el mejor sitio de la capital de Argentina. A mí lo que me llama la atención, ¿no?, aparte del escándalo de que se le vincule con esta menor de edad, no digo con la menor de edad porque hay más de una menor de edad, ¿no?, es que el gobierno de Argentina esté amparando, protegiendo y dando todo tipo de cobertura a un político que, dicho objetivamente, está siendo investigado por un delito de pedofilia, aparte de que es prófugo de la justicia boliviana por múltiples cuestiones, ¿no? Pero cojamos solo el caso del que estamos hablando, ¿no? Realmente Argentina, gobernada por Alberto Fernández y por la archicorrupta Kirchner, digo archicorrupta porque está demostrado que durante su etapa como vicepresidenta hubo escándalos de corrupción abrumadores, están quedando fatal internacionalmente, ¿no? Porque, insisto, están amparando a un presunto abusador sexual de menores de edad. Así es. Bueno, justamente ahora le vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar a conversar con el doctor Eduardo León, porque el tema de Noemí fue primero. Ese fue el primer tema de estupro. Ahora está ya otro escándalo. Esta semana, justo antes de terminar el mes de septiembre y entrar al mes de octubre, en el mes electoral, justo en los comicios generales. Doctor León, buenas noches. Ahora sí comenzamos con usted la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. No, gracias. Y como le decía, a sus órdenes, y también un saludo a Alejandro. Bien, doctor, hoy se ha presentado precisamente una denuncia. Habíamos hablado primero de Gabriela Zapata. Usted ha estado muy metido en este caso de Gabriela Zapata, incluso ha sido perseguido por el gobierno de Evo Morales y ha ido a la cárcel por este tema, ¿o no, doctor? ¿Se acuerda? Por favor, coméntenos. Claro que sí. Mire, yo como cualquier otro abogado hemos tomado un caso que se pidió se promocione, se haga respectiva defensa, etcétera. Sin embargo, a lo largo de ese poco tiempo que estuve patrocinando a esta señora, pues no le gustó al entonces presidente, ¿no?, al que teníamos de presidente, Evo Morales, no le gustó al poder político tener que estar pues intervenido legalmente, porque estaba sucediendo algo raro, y eso algo raro se descubrió el tráfico de influencias que tenía Evo Morales cuando pactaba con su pareja con una serie de contratos. Apareció Juan Ramón Quintana, el famoso Misei, que con sus hormonas amazónicas comenzó a no solamente a captar el tema de los contratos, sino también llegó a tener una gran dádiva económica que entre Gabriela Zapata y él llegaron a sumar cerca de $800 millones para poder lograr contratos como los realizados en el Mutún, como el tema de los perforadores en yacimientos, los taladros, etc. Es un conjunto de cosas que hasta ahora todavía se sigue enfrentando como contratos fallidos o como contratos que se dieron de manera ilegal a los chinos. Doctor, ahora sí puedo hacerle esta pregunta. ¿Hubo o no hubo hijo? ¿Hay o no hay hijo de Gabriela Zapata con Evo Morales? No, mire, nosotros hemos venido sosteniendo, y lo hemos hecho de manera responsable, lo hemos hecho de manera cuidadosa, que el señor Evo Morales, juntamente con la señora Gabriela Zapata, de acuerdo a una declaración pública que hizo una oficial de registro civil, se apersonaron ante ella llevando un menor de edad y al cual los reconocieron como su hijo. El mismo señor Evo Morales señaló de que él tuvo una relación y del cual nació un hijo. El señor Álvaro García Linera dijo que inclusive el señor Evo Morales le tocó la pancita a la señora Gabriela Zapata. Vale decir de que varios elementos establecían la existencia de un menor de edad y que aquello fue corroborado cuando en el proceso que montaron en contra de mi persona, ¿no es cierto?, se robaron las pruebas que establecían
que el señor Evo Morales pagaba asistencia familiar en un banco. Una persona que no tiene un hijo, ¿por qué va a ir a pagar al banco a nombre de un menor, a nombre de una esposa, de una mujer, etcétera? No, no se entendía aquello. Por lo tanto, la fiscalía no ha sido una persona extraña. Los fiscales, la fiscal Karina Cuba, Edwin Blanco, Susana Boyán, ¿qué hicieron cuando vieron que existía la prueba de la existencia de ese menor? Lo que hicieron fue robarse las pruebas y pues pretender de que yo todavía, no sé, me quede callado, no diga nada y finalmente acepte que me quieran lapidar judicialmente y ante ello, pues, gracias a un trabajo desplegado por un equipo de defensa y un equipo de trabajo con el que cuento ahora, pues, no han podido demostrar en absoluto nada. Y Evo Morales negó, como negó Judas, a su propio hijo. Y lo hizo así descaradamente. Y lo que hay que preguntarle a este pedófilo es ahora, ¿dónde ha escondido, pues, a un menor de edad? Porque el niño desapareció. ¿Y cuánto le pasaba supuestamente de pensiones Evo Morales a este niño? Es muy gracioso, mire, porque él ganaba supuestamente alrededor de 14.000, 15.000 bolivianos, pero por lo que no ganaba y tenía la riqueza, como dice Alejandro, un palacio que tiene en Argentina, no, mire que solamente pasaba 700 bolivianos de asistencia familiar. Eso estaba certificado por el banco y acreditado aquello mediante todos los extractos que luego fueron robados por los fiscales. Es decir, que las pruebas desaparecieron, doctor, en este caso. Claro, 3 pruebas fundamentales fueron, no desaparecieron, sino que existe un informe de la fiscal que se hizo al final ya casi cargo del gobierno de Evo Morales de este caso en mi contra, en la cual decía, estas pruebas llegaron a la fiscalía y sin embargo fueron desaparecidas, no aparecen, no encontramos. Primero, un extracto de cuentas de alrededor de 80 fujas que establecían que el señor Evo Morales pagaba asistencia familiar en el banco. Segundo, un informe de la Defensoría que establecía la existencia de ese menor. Y tercero, una declaración grabada en cámara Gesell que establecía que la señora Gabriela Zapata habría señalado de manera clara la existencia y además de la maniobra, cómo se habría sacado a ese menor. Doctor, yo me acuerdo que sí había un certificado de nacido vivo y él dijo que su hijo había muerto, pero nunca se presentó un certificado de defunción de este niño. Es decir, doctor, que estaría vivo o no este supuesto niño de Evo Morales. No, mire, cuando una persona nace, se le extiende un certificado de nacimiento. Cuando una persona fallece, se le extiende un certificado de defunción. Jamás apareció un certificado de defunción en este caso. Y es más, le pedimos dentro de las investigaciones que tanto el señor Evo Morales como la señora Gabriela Zapata pudieran señalarnos si el niño está muerto, que nos pudieran decir dónde está enterrado, en qué cementerio, en qué nicho, en qué lugar, para poder establecer mediante una inspección técnica por la Fiscalía y comprobar que evidente y físicamente ese menor había sido enterrado. Pero todo era oposición, todo era malo, ¿no es cierto? Y pues esto resultó ser como un acto de pornografía en un convento. La Fiscalía se arrebató cuando se dijo aquello y pues ordenó de que yo no pueda salir ni siquiera a mis propias audiencias que se estaban desarrollando en estrados judiciales. Alejandro, tú que estás aquí al lado mío, ¿qué opinas acerca de este tema? De este otro escándalo que ha estallado en Bolivia todavía cuando Evo Morales era presidente. Y si quieres hacer también alguna consulta al doctor León. Bueno, buenas noches, Eduardo. La verdad sí, me gustaría preguntarte algo, ¿no? Antes de nada, yo estoy verdaderamente impresionado, ¿no? Porque la trayectoria tanto de Eduardo León como de Zuleika Lanza son impresionantes. Yo creo que son los mejores abogados de Bolivia y son referentes de la abogacía en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que me gustaría preguntarles es, en referencia a este caso, al caso de Gabriela Zapata, es, Eduardo, si tú crees que en Bolivia a día de hoy existe la separación de poderes, ¿no? Porque por un lado yo me quedaba impresionado cómo había jueces que pagaban $20.000 por convertirse magistrados, pero por otro lado, claro, estalla el escándalo de Gabriela Zapata y Gabriela Zapata está a día de hoy en la cárcel. Entonces, ¿la justicia en Bolivia es efectiva? ¿Funciona? No, para nada. Mire, Alejandro, la justicia en Bolivia no funciona para nada. La justicia en Bolivia es servil a lo que
el poder político le impone. Solamente se dice que para ser vocal se paga entre 20.000 a 30.000 dólares. Para ser juez, un juez más de instrucción, etcétera, igual se paga. Todos pagan por alcanzar un cargo. De un 100%, por lo menos un 90% incluyen aquello, porque los demás son aquellos jueces que están pues ahí sin derecho a reclamar, sin derecho a interpelar, sin derecho a decir nada. En esa circunstancia, lo que no existe en Bolivia, y esto es lo que no se puede decir, que la justicia está mal en Bolivia, porque en Bolivia no existe justicia. Los administradores de la denominada justicia son personas que viven pues con camisetas uno sobre otro. No son gorditos porque el tema se hayan comido mejor, no, sino porque se sacan una camiseta y se ponen la del equipo que está en el gobierno. Más tarde o temprano se pondrán otra, se sacarán otra, son así. Lo que pasa es que este tipo de cosas ha llevado a la degradación sistemática de la justicia y ahora tenemos pues lamentablemente una justicia totalmente pues corroída y cancerada en Bolivia. Bueno, pero pasamos de este escándalo, que fue cuando todavía Evo Morales era presidente de nuestro país, y pasamos a lo que pasó el día de hoy. Doctor León, Alejandro, ustedes estuvieron en la Fiscalía precisamente. ¿Cuál es la nueva denuncia en este caso contra Evo Morales, Alejandro? Bueno, vamos a ver, nosotros en OK Diario publicamos este nuevo escándalo de pedofilia de Evo Morales, que en el año 2016 tuvo una hija secreta con una niña de tan solo 15 años, y básicamente lo que hacemos es sostener la investigación periodística, que ha sido principalmente lo que me ha traído en este segundo viaje a Bolivia, en dos documentos. Por un lado, en el certificado de nacimiento, que ya se conocía. Es decir, eso no lo hemos publicado en exclusiva. Es un certificado de nacimiento que llevaba rulando por las redes sociales bastante tiempo. De hecho, Eduardo León ya lo hizo público hace bastantes meses. Pero claro, mi trabajo periodístico arrancó para tratar de llegar un poquito más allá, ¿no? De tratar de confirmar si efectivamente el certificado era real, como sí que lo es, le estamos viendo ahora mismo en pantalla, y sobre todo tratar de localizar a la madre de la hija secreta de Evo Morales, que a día de hoy tiene 20 años, pero que cuando fue embarazada por Evo Morales tenía tan solo 15 y cuando dio a luz solo 16 años, ¿no? Y en esa investigación periodística viajo hasta la ciudad de Yacuiba, donde nació esta chica, que se llama Cindy Saray Vargas Pozo, y me encuentro con bastantes sorpresas, entre ellas que logro hacerme con la segunda pata de esta investigación periodística, ¿no? Que es un documento gráfico que prueba dos cosas. Primero, que existe ese bebé, porque se le ve la cara en la imagen que hemos publicado en OK Diario. Y en segundo lugar, que este hecho se conocía en las filas del movimiento al socialismo, porque en la fotografía que hemos publicado en OK Diario se observa cómo Leonardo Loza, candidato ahora al Senado por Cochabamba, posaba hasta en 8 ocasiones con el bebé, con la madre del bebé y con la abuela del bebé. Ahí vemos una de las fotografías. O sea, Leonardo Loza sabía de que esa bebé que tiene en sus manos en esta fotografía es hija de Evo Morales. ¿Él sabía? Hombre, yo no estoy en su cabeza para saber si él lo sabía o no, ¿no? Era lo que yo quería preguntarle. Lógicamente, antes de publicar la información, yo lo llamo en reiteradas ocasiones, es mi obligación como periodista hablar con todas las partes, pero verdaderamente yo consideraba más que necesario su testimonio, ¿no? Porque esa es la pregunta que habría que hacerle, ¿no? Realmente, ¿sabía usted que la persona con la que posaba era hija de Evo Morales y, sobre todo, que la concebió con una niña menor de edad de tan solo 15 años? Claro, ha tenido gran repercusión esta imagen, sobre todo porque cuando arrancaron las primeras denuncias de pedofilia, abuso sexual y estupro contra Evo Morales, Leonardo Loza fue de los pocos del movimiento al socialismo que salió públicamente a dar la cara por su jefe, por Evo Morales, y dijo en reiteradas ocasiones y de diversas formas distintas que esto era poco menos que una novela inventada para perjudicar la imagen de Evo Morales, ¿no? Claro, tomando sus palabras, si los casos de pedofilia de Evo Morales son una novela, habría que preguntarse si él es uno de los personajes de esa novela, ¿no? Porque se le ve posando en fotografías con una de las hijas.
Bien, debo decirte, Alejandro, que hoy en el noticiero central de Bolivia TV lo hemos presentado. Quisimos buscar esta contraparte. Quisimos comunicarnos con el dirigente cocalero, señor Loza. Lo llamamos, le dijimos quiénes éramos, nos identificamos para que haga algún descargo al respecto de este tema, pero nos cortó el teléfono al aire. Porque lo que nos queremos caracterizar en esta gestión es dar la parte y contraparte a través de Bolivia TV, que es lo que tú estás haciendo también junto al doctor León. Sí, bueno, lógicamente mi labor es periodística y la de Eduardo León es jurídica, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no?, que el trabajo del periodista acaba donde empieza el de la justicia, ¿no? Por eso los periodistas y más los de investigación tenemos que estar muy bien asesorados jurídicamente. Pero retomando lo que contabas de ese corte que os ha pegado Leonardo Loza, a mí para nada me extraña, ¿no? Porque antes de publicar el caso Noemí, llamé a Evo Morales a un número telefónico argentino. Verdaderamente fue una sorpresa para mí porque me cogió el teléfono, me identifiqué como periodista, le dije mi nombre y en el momento en el que le pregunté por el caso Noemí, sí, me dio 2 o 3 explicaciones muy vagas y rápidamente cuando vio que seguía insistiendo, me cortó la comunicación. ¿Y qué explicaciones te dio Alejandro? ¿Qué es lo que te dijo Evo Morales al contestar el teléfono? Que no iba a hablar del tema. Eso fue lo único que me dijo. Que no le siguiera preguntando de ese tema porque no iba a hablar de ese tema. Hombre, yo creo, vamos a ver, primero, en el caso, yo imagínate que esto fuera toda una película, ¿no? Cogiendo la tesis del MAS, ¿no? Hombre, lo suyo sería no solo salir públicamente a desmentirlo, sino ejercer acciones legales contra las personas que están difundiendo todo esto, ¿no? Y no solo no lo ha hecho, ¿no?, sino que sigue escondido en Argentina como si Argentina fuera su madriguera y créeme, a mí hay veces cuando me hacían entrevistas, ¿no?, sobre el caso Noemí y ahora sobre este nuevo caso de la hija secreta de Evo Morales, me preguntaban, me repreguntaban, ¿no? Claro, había veces que me entraban ganas de decir, ¿qué es lo que hace falta para que la gente que defiende a Evo Morales a capa y espada abra los ojos? Que se publique algún vídeo excesivamente íntimo del expresidente de Bolivia con una menor de edad. ¿Hace falta llegar a ese punto? Lamentablemente creo que parte de la sociedad boliviana, una parte pequeña, pero una parte importante del país, ha perdido la capacidad de escandalizarse porque ya estaba tan acostumbrada a las barbaridades del gobierno de Evo Morales que sí, salen casos de presunto abuso sexual y de estupro, la gente se encoge de hombros y dice, bueno, un caso más. Eso es un problema muy serio como sociedad. Alejandro, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Tienes más investigaciones? ¿Tienes más bombas como estas que has estado presentando en Bolivia? Ya son 3 hasta el momento. Sí, lógicamente, yo sigo trabajando, pero también yo trabajo para un periódico, para OK Diario, y lógicamente cuando mi periódico me diga que me vuelva a España, tendré que hacerlo, ¿no? Aunque siempre tendré un ojo puesto en Bolivia, ¿no? Yo cuando publiqué el caso Noemí dije algo que me ratifico y que el tiempo me ha acabado dando la razón. El caso Noemí es solo el primer caso y conforme vaya pasando el tiempo, se irán conociendo nuevos casos de abuso sexual, nuevos casos de presunta pedofilia de Evo Morales. El tiempo me ha dado la razón. No ha pasado ni un mes de la publicación del caso Noemí y ya estamos hablando de un segundo caso de menores de edad y de Evo Morales. ¿Por qué me atreví a hacer esa aseveración? Por 2 cuestiones. Por un lado, porque quien tiene ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos enfermizos y delictivos, siempre van a más. Es decir, no los se han cometido de una manera puntual. Siempre hay más casos. Y por otro lado, porque conforme los periodistas extranjeros, nacionales, investigamos estos casos, se publican, todo el país y todo el mundo lo conocen, la gente, los perjudicados, llega un momento en el que pierden el miedo y por lo tanto se atreven a denunciar y a contactar con periodistas para decirles, oye, mi hija, por ejemplo, ¿no?, ha sido abusada por Evo Morales o por X, ¿no? Y, en fin, eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que muchos le tenían miedo al poder y aún todavía siguen teniendo este miedo a lo que queda de este poder en Bolivia. Es una realidad. Yo cuando empecé con este primer caso de pedofilia de Evo Morales, yo me preguntaba, las fotografías, que insisto, todas las que hemos publicado provienen del teléfono móvil de Noemí, que a su vez provienen de las conversaciones de WhatsApp entre la chica y el expresidente de Bolivia, fueron tomadas la gran mayoría de ellas
en la Casa Grande del Pueblo, donde Evo Morales vivía en su última etapa como presidente, y en la residencia de San Jorge, en la Casa Presidencial, aquí en la Ciudad de La Paz. Esas imágenes fueron tomadas en las residencias presidenciales. Bien, la residencia presidencial está blindada si hablamos de seguridad, ¿no? Tienen personal de servicio, tienen muchísima gente trabajando ahí y no es fácil acceder a este tipo de espacios ultra reservados. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es, ¿en el equipo de seguridad de Evo Morales y en la gente que trabajaba de servicio, nadie se extrañaba de que cada 2 por 3 accediera a esas instalaciones una niña? Pues claro, ¿no? Hay algunos que seguro que no abrieron la boca por miedo, otros por ceguera hacia Evo Morales, y yo creo que con este tipo de investigaciones periodísticas al final la sociedad acaba mejorando, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo del periodista, ¿no? Que gracias a su trabajo, primero llegar a la verdad o tratar de llegar a la verdad con un fin, ¿cómo decirte? Pues que las sociedades evolucionen, ¿no? Y en este caso yo creo, estoy convencido que la gente poco a poco va a ir perdiendo el miedo y de hecho ya lo están perdiendo. Ya lo están perdiendo porque yo tengo fuentes dentro del movimiento al socialismo. Por poneros algún ejemplo, hace relativamente poco me llamó un dirigente cocalero del movimiento al socialismo que ha posado decenas de veces con Evo Morales, que si digo ahora mismo el nombre se cae Bolivia entera, no lo voy a decir lógicamente porque mi obligación como periodista es guardar la confidencialidad de las fuentes, que me contaba cuando publiqué el caso Noemí, cómo Evo Morales, cada vez que iba al Chapare, le llamaba a él personalmente y le decía, prepárame unas ñustitas, en referencia a niñas menores de edad. Por lo tanto, esto claro, lo que revela es que no solo han perdido el miedo a la hora de denunciar los presuntos casos de abuso sexual o de corrupción de Evo Morales, sino que hay gente dentro del partido de Evo Morales que no están de acuerdo con ese tipo de actitudes y que están combatiéndolas de esta manera, ¿no? Llamando a un periodista y diciendo, oye, esto ocurría de esta manera, ¿no? Porque no toda la gente del movimiento al socialismo es como Evo Morales, ¿no? Pero desgraciadamente sí la gran mayoría. Bueno, mi última pregunta, y la verdad es que yo no quisiera soltarte, Alejandro, pero sé que tienes otra entrevista, estás muy requerido por los medios. Tú decías, Alejandro, que el grupo de seguridad sabe de estos temas, y justamente una prueba es el ex militar Covarrubias. ¿Qué te dice el apellido Covarrubias, Alejandro? Bueno, el ex militar Covarrubias fue una persona que fue la encargada de sacar a Noemí Meneses del país, ¿no? En el momento en el que es detenida, cuando se la pilla manejando un coche robado, ¿no? Y no solo la saca del país, ¿no? Sino que se la lleva a Argentina, se la entrega a Evo Morales, desconozco si con el consentimiento o no de su familia, y bueno, yo verdaderamente me alegro de que haya sido detenido, ¿no? Porque es un militar sobre el que pesaba ya una condena por violación, también a una niña menor de edad. Y lógicamente ese tipo de delincuentes no pueden estar en la calle porque son un peligro para los ciudadanos de a pie, ¿no? Por lo tanto, me alegro enormemente que la policía hiciera su trabajo de manera efectiva, lograran dar con su paradero y a día de hoy esté cumpliendo condena. Bueno, Alejandro, realmente increíble toda esta investigación que has realizado. Sé que hay más, sabemos que hay más y esperamos tenerte nuevamente aquí en Bolivia TV, en Empezar de Nuevo, por supuesto, aquí en el canal de todos los bolivianos, para que sigamos hablando de este y otros temas más. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y sobre todo enhorabuena por haber hecho de este canal el más visto de todo el país. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido siempre. Te esperamos en una siguiente oportunidad. Doctor Eduardo de León, usted que está con nosotros, no se nos vaya que vamos a hablar de esta denuncia que hoy interpusieron ante la Fiscalía, pero eso al retornar de este corte comercial. Ya volvemos. Hoy ustedes han hecho una denuncia muy importante ante la Fiscalía. Cuéntenos, por favor, doctor, a toda Bolivia y al mundo de qué se trata esta denuncia. Bueno, mire, el periodista entre ambas aguas ha establecido un elemento que es muy importante. Luego de que se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía, luego de que se ha realizado una declinatoria de competencia de La Paz a Cochabamba,
A la anterior semana nos dan a conocer de manera pública que las investigaciones no iban a avanzar y que se estaba otorgando 60 días a los denunciantes para que presentaran a la supuesta víctima. Sin la víctima, el caso de estupro no iba a avanzar. La Fiscalía puso un nudo, que es un nudo por el cual, merced a una maniobra, decía que si en 60 días no se presentaba, el caso se caía. Comenzamos a pensar este tema, hemos realizado varios análisis de las denuncias que realizaba OK Diario y hemos logrado establecer un elemento que es central en este caso. Resulta de que para que la supuesta víctima no pueda estar en el proceso y para que este proceso se caiga, se la llevan del país. Y el señor Ziber Covarrubias García, que era edecán, que era seguridad del señor Evo Morales, se encarga de sacar el 21 de agosto a la señora Noemí Meneses Chávez con destino a la República de Argentina. En ese instante que se realiza el traslado, en ese momento que se realiza el traslado de Bolivia, saliendo y sacándola de manera ilegal y llevándola a la Argentina, el señor Evo Morales, juntamente con este señor Ziber Covarrubias, cometen el delito de trata de personas, que está establecido y claramente en la ley 263 y pues está penalizado con hasta 20 años de cárcel dentro de lo que establece el artículo 281. En esa circunstancia, esta ley es una ley que es muy importante y que además se apoya en tratados y convenios internacionales, del cual se establecen que inclusive el simple traslado, con o sin el consentimiento de la víctima, con finalidad principalmente que establece este código, esta ley, que la sanción inclusive se agrava en 1/3 cuando lo realiza la pareja, vale decir, el señor Evo Morales y la señora, esta señora Noemí Meneses dijeron y dicen que son pareja, pero la ley dice que esto es trata de personas. Y la sanción se agrava de 15 a 20 años si la víctima fuera una adolescente. Aunque mediare, dice la ley, consentimiento de la víctima para que se la saque del país. Y esta norma en el artículo 42 señala que no es necesario, y esto hay que decirle bien clarito a la Fiscalía, no es necesario que le realice pues la denuncia una víctima, un pariente, un amigo, etcétera, no. Dice, puede realizar cualquier persona, un tercero, no importa. Y por eso hoy día nos presentamos y hemos formalizado una denuncia penal por trata de personas pidiendo la máxima pena contra Juan Evo Morales Saima y Yuri Ziber Covarrubias García. Pero además, lo más grave que hay que interrogar a la Fiscalía, a los órganos de seguridad del Estado, es qué ha pasado con la señorita Cindy Saray Vargas Pozo, quien ha tenido una hija con el señor Evo Morales. ¿Dónde se la han llevado? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta señorita juntamente con un menor de 4 años? Desde el momento que esta persona es llevada de un lugar a otro por orden de Evo Morales y bajo las fotografías en las cuales aparece Leonardo Loza, también se lo involucra en este delito de trata de personas, no solamente ya a Juan Evo Morales Saima o al señor Ziber Covarrubias, sino también a Leonardo Loza, porque él sabe perfectamente dónde se encuentra el paradero de esta señorita Cindy Saray Vargas Pozo y de su hijo de 4 años. Por lo tanto, técnica y legalmente, si la Fiscalía quería un elemento para querer de alguna manera entorpecer y sabotear este proceso en contra del señor Evo Morales por el delito de estupro, le hemos dado el arma clara, contundente, del cual esta vez Juan Evo Morales Saima no puede escaparse y la Fiscalía no puede encogerse de hombros, porque el delito de trata de personas es un delito transnacional, es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es el momento que la Fiscalía ponga las barbas en remojo y ponga en este momento, instante, la celeridad procesal para establecer en el término de solamente 10 días, pues una investigación donde se pueda buscar una imputación formal y la solicitud de una detención preventiva, en principio para estas 3 personas. Doctor, ¿esto significa que podrían extraditar a Evo Morales a Bolivia para que responda sobre este caso? Claro que sí, puede ser el extraditado, pero esto va más allá, porque esta ley, la 263, así como también ella, de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado,
los convenios y tratados internacionales, las normas internacionales, pues las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala de que en este caso, en el país donde se haya cometido el hecho, que es Bolivia, puedes requerir vía la Cancillería del Estado que el gobierno donde se encuentra supuestamente la víctima sea repatriado. Por lo que hemos pedido que el Ministerio Público requiera ante la Cancillería de Bolivia que el gobierno argentino repatrie a la señorita Noemí Meneses Chávez, quiera o no quiera ella, porque así es la norma, porque en Argentina esta red de trata y tráfico de personas está todavía trabajando con esta menor. Por lo tanto, pues aquí hay que tomar bien en cuenta de que no solamente Evo Morales puede ser extraditado porque este no es un delito político, sino también que es urgente que la Fiscalía recupere, dé con el paradero y presente al país a estas dos personas desaparecidas, y a tres le digo a usted, Noemí Meneses Chávez, Cindy Saray Vargas Pozo y un menor de 4 años que no se sabe dónde están. Doctor, realmente esto que nos está diciendo en exclusiva en Bolivia TV es muy grave y la Fiscalía no puede hacerse de la vista gorda en este caso. Sí o sí tendría que investigar este tema y tendría que tener resultados pronto, ¿o no, doctor? Por supuesto. Lo que pasa es de que la Fiscalía, tratando de sacarse del medio este proceso, ha procurado decir, ahora no, vamos a ver, nos han llamado de Argentina y por lo tanto, como no hay víctima, no hay estupro. Como no hay víctima, no hay violación. Como no hay víctima, entonces este proceso se va a quedar en nada. Ahora, la gran pregunta que le hacemos al Ministerio Público en su conjunto, y les desafiamos a que nos den una respuesta técnica apegada a derecho, si es que este caso de trata de personas no está apegado a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales del cual Bolivia es pues signatario. Nos tienen que señalar con toda claridad en el término de la etapa preliminar de la investigación, que solamente, por si acaso, para todo el país, solamente tiene una duración de 20 días, nos tienen que señalar con claridad si es que este delito no ha cometido Evo Morales. Ya se tiene claramente establecido. La señorita Noemí Meneses Chávez se encuentra en Argentina, ya sea por su voluntad o en contra de su voluntad, pero está ahí. Puede decir, como dijeron muchos, imagínense cuando salieron del propio movimiento al socialismo, senadores, diputados, dirigentes, dijeron, no, pero ella es mayor de edad. Puede ser que sea mayor de edad, pero el solo hecho de haberla sacado del país de manera ilegal, al haberla sacado pues de un país a otro, se consumó el delito de trata de personas. ¿Quién lo hizo? El señor Ziver Covarrubias. ¿Por qué lo hizo? Porque Juan Evo Morales le mandó. ¿Y dónde se encuentra Cindy Saray Vargas Pozo? Lo sabe Leonardo Loza. ¿Por orden de quién? De Juan Evo Morales Ayma. Por lo tanto, lo que hemos denunciado hoy día, para que sepa el país, es una red criminal de trata de personas por la cual el señor Evo Morales ha pretendido dentro de la investigación de estupro decir, me la llevo a la ficha principal de este tablero y se cayó el caso. No es así. Esto agravó su situación y ahora que nos diga alguna autoridad, alguna persona, pues cómo este tema no va a ser atendido por la justicia. Bueno, doctor, me quedo con eso que usted ha dicho al último. Esperemos tener resultados en esto y le pido por favor que en cuanto tenga estos resultados pueda venir aquí a Bolivia TV, la red más grande de nuestro país, para poder contar al país y al mundo en qué va esta investigación. Muchas gracias, doctor León, por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a usted y a todo el país, y solamente una cosita quiero decir, así chiquitito. Tienen que saber quienes justifican y quienes vayan de alguna manera, a querer ir en contra de este proceso, que los vamos a hacer investigar por también coautoría o por encubrimiento y complicidad. Ya no es el hecho de decir, no, es su pareja, es mayor de edad, es su vida personal. No, señores. Aquí se ha cometido un delito de trata de personas, y persona que salga a querer defender a este grupo, a esta organización criminal, tenga en cuenta de que también está siendo cómplice y encubridor. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Muchas gracias a usted, Eduardo León, doctor, que ha estado con nosotros en esta noche para brindar esta información tan importante. Muchas gracias. Información en exclusiva para nuestros televidentes de Bolivia TV, la información destacada tras presentar esta denuncia de trata y tráfico de personas en contra de Evo Morales, que se suma a las denuncias de estupro que él tiene. Cambiamos totalmente de tema.